catedrática de la Universidad de Harvard y allí doy clases a nivel graduado y subgraduado de literatura latinoamericana. Es un privilegio ganar la vida leyendo y hablando con estudiantes brillantes. Es en el Departamento de Lenguas Romances y también en el Departamento de Estudios Africanos y Afroamericanos, porque mi primera área de concentración ha sido y sigue siendo el Caribe, y el Caribe es Afro-Hispanoamérica. En Harvard tenemos un instituto de estudios afro-latinoamericanos y yo soy miembro allí, y desde ese instituto y mi departamento de lenguas romances tenemos una iniciativa que me lleva a México. Y esa iniciativa se llama Agentes Culturales. Iniciamos ese proyecto hace casi 20 años porque las universidades me empezaron a parecer máquinas o fábricas de pesimismo. Para lucir inteligente en la universidad, uno solía hablar de problemas, de conflictos, de paradojas sin resolución y pensar en una intervención solía ser ingenuo, absurdo, una pérdida de tiempo y fuera del quehacer del académico. Entonces, por esa razón que me creaba un conflicto no solamente moral, sino que me pareció muy aburrido, porque uno llegaba siempre a la misma conclusión, iniciamos ese proyecto de agentes culturales. ¿Cómo estudiar buenos ejemplos y filosofía de personas que han cambiado el mundo a través de las artes? Mi maestro en gran medida es Augusto Boal, el teatrero brasilero, que hizo un proyecto que se llama Teatro del Oprimido. Él trabajó muy de cerca con Paulo Freire y convirtió la bonita filosofía de Freire en un protocolo sencillo artístico, donde uno tiene que hacer cosas con la gente y no solamente hablar de ello. Y Boal se juntó en mi imaginación con otro agente cultural maravilloso, destacado, que es el antiguo alcalde de Bogotá, Antanas Mocos. Yo sé que aquí en la Ciudad de México se ha conocido a Mocos porque trabajó muy de cerca con Ebrard, con el alcalde Ebrard, y Mocos empezó su carrera de artista público, aunque le tomó tiempo llamarse artista, cuando después de ser elegido alcalde en 1995, pasó el primer mes, enero de ese año, preguntando a todo su equipo qué se podía hacer para reducir la tasa de muertes por accidentes de tráfico, para darle a la ciudad más convulsionada del hemisferio. Bogotá era una ciudad caótica, corrupta, violenta, y Mocos quería darle a la ciudadanía una idea de que el cambio era posible. Entonces, iba a empezar con accidentes de tráfico en vez de los traficantes de drogas. Nadie le daba razón, nadie le decía una buena recomendación de cómo reducir la tasa de muertes por accidentes. Entonces, su secretario de Cultura, después de todo un mes donde la ciudadanía de Bogotá volvió a pensar que había cometido otro error, que no iba a pasar nada, el secretario de Cultura le vino a decir: mire, jefe, no hay nada que hacer. Ya es hora de sacar a los payasos. Y Mocos, como tiene un sentido de humor, decidió no ofenderse y dijo: buena idea, hagámoslo. Entonces, al otro día despidió a 20 policías de tráfico, todos corruptos, no tenía que seleccionarlos, y puso 20 mimos a hacer el oso, como dicen en Bogotá, hacer el ridículo a quien quiera que cruzara sin cebra, sin semáforo verde, a cualquier chofer que no acatara las leyes, y la gente empezó a reírse,
a mirarse, a compartir la alegría de estar juntos en la calle. Todos los que estaban en la calle tenían que ser partícipes, obviamente, de la alegría. Y allí empezó a cambiar el aire, el espíritu de la ciudad. En un año, porque Mockus es profesionalmente matemático y filósofo, y hicieron muy buenas investigaciones midiendo el impacto de estas llamadas locuras. En un año se redujo la tasa de muertes por 51%. Y después, poco a poco, fue inventándose más y más proyectos. Los mismos artistas le hacían propuestas de proyectos. En 10 años, entre su primer turno como alcalde hasta el final del segundo turno, en 10 años, se había reducido la tasa de homicidios por casi 70%. Eso para mí me pareció tan impactante. No hay retórica, no hay juego de literatura, no hay filosofía más impactante que esa estadística. Entonces, parte de la secuela de lo que yo voy aprendiendo de maestros como Boal y Mockus es un proyecto ahora en Harvard que se llama Casos de Cultura. Y lo llamo así porque en Buenos Aires, haciendo un recorrido con un colega de literatura también, que trabaja para el Instituto de Viviendas, creando programas que faciliten los cambios muy dramáticos cuando la ciudad decide cambiar una villa miseria en barrio digno. Hacen falta también prácticas culturales. Hacíamos un recorrido aquel día de casas de cultura y me di cuenta que una casa de cultura es síntoma de un barrio pobre, sino de una villa miseria, porque los barrios ricos tienen teatros, bibliotecas, salones de orquestas, museos, tienen de todo, pero cuando se reduce a una casa de cultura ya sabemos dónde estamos. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos casos de cultura? ¿Por qué no escribimos como académicos estudios que den cuenta de lo que se puede hacer, que hagan una intervención y que midan después el impacto de esa intervención? En todas las otras materias, en todas las otras disciplinas que yo puedo conocer, escriben casos. Los de derecho escriben casos, los médicos escriben casos, los sociólogos escriben casos. ¿Quiénes no escribimos casos? Los humanistas. Y después nos quejamos de que no nos incluyen en los programas educativos. Tenemos que tomar más responsabilidad como humanistas, ejercer la imaginación, pero también el rigor de estudiar qué pasa cuando hay un cambio cultural. Entonces, dentro de ese marco de casos de cultura, de intervenciones artísticas y filosóficas en el desarrollo humano, mi proyecto personal y ahora colectivo con muchos colegas brillantes mexicanos, se llama pretextos. ¿Por qué? Porque es un proyecto de pedagogía y por eso me encanta estar aquí como invitada entre ustedes en esta Universidad Pedagógica Nacional de México, tan importante y tan conocida. Pretextos es una pedagogía lúdica basada en la filosofía de Freire y de Boal, muy sencilla y muy profunda. Lo que hacemos con pretextos es capacitar a los maestros, a los normalistas, a usar un texto cualquiera, un texto difícil, aburrido, que no les interesa a los estudiantes, como materia prima y no como objeto sagrado. ¿Qué pasa cuando un texto es materia prima y el maestro se convierte en facilitador y le dice a los estudiantes, ¿qué vamos a hacer con este texto? ¿Qué obra de arte vamos a hacer con este texto? Y un estudiante dice, pues, como se trata de trayectorias para llegar a Marte, un texto técnico, mecánico y astrofísico,
¿Por qué no bailamos las trayectorias? Y al otro día hacemos novelas gráficas, citando del texto y haciendo chistes con la gráfica. Y así, al manipular un texto, al usarlo como materia prima, los estudiantes dominan los textos más inesperados. Todo se convierte en alegría porque el texto es una excusa, es un pretexto para hacer lo que uno quiere. Bailar, cantar, cocinar, hacer pasarela de modas, decorar. Hemos hecho de todo, porque el maestro, facilitador, tiene un currículo que tiene que cubrir. Los textos están, pero qué hacer con los textos está en manos de los estudiantes. Y ahí hay una colaboración de verdad. Cuando hablamos de la educación centrada en el estudiante y no en el maestro, ¿de qué se trata? Como digo, es una linda idea, pero hay que ser artista que sabe colaborar para hacer aterrizar esa idea en una práctica. Y esa es la práctica tan sencilla. Yo traigo el texto, usted me dice lo que hacemos con él. Y hemos hecho milagros, yo diría. La milagrera mayor aquí en México es una maestra que se llama Hortensia Chávez Reina. Trabajamos juntas, junto con Pedro Reyes, un gran artista mexicano, y Carla Fernández, también gran artista mexicana. Trabajamos durante la época de Mario Delgado, cuando era secretario de Educación de la Ciudad de México. Hicimos 2 talleres en 2 preparatorias, una en Milpa Alta y la otra en Topilejo. Y en ese momento Hortensia estaba trabajando en la Secretaría de Educación de la ciudad y yo supe después, al año de nuestros talleres, que ella había llevado pretextos ya a 3 reclusorios de hombres, a la calle en La Merced para trabajar con prostitutas adolescentes. Y ella sí sacó el milagro de pretextos. Ella convirtió a prisioneros analfabetos en agentes de su propia educación que pedían a los oficiales de la cárcel la biblioteca que les tocaba, pero que nunca les había interesado. Se establecieron bibliotecas en esos reclusorios gracias al trabajo de Hortensia, porque jugar con un texto que parece ser interesante y inaccesible y hacerlo de uno es empoderar a la gente. Entonces, toda esa retórica de educación centrada en el estudiante, de empoderamiento, etcétera, etcétera, cuando se convierte en una práctica sencilla artística, aterriza y tiene resultados. Por eso digo que ahora mi trabajo pago es dar clases de literatura en la Universidad de Harvard, pero mi pasión y el trabajo que me mantiene visitando México y Colombia y Brasil y ahora vamos a Paraguay también a trabajar con jueces y abogados para participar en una campaña contra la corrupción con la misma metodología, porque pretextos hace que todos trabajemos juntos, que nos miremos, que nos admiremos. Esa es mi pasión y eso es lo que me tiene aquí muy feliz de compartir el día con ustedes. Bueno, yo creo que este es un momento muy interesante porque el país está repensando sus tradiciones y su futuro. Si este es un momento que se llama por el presidente y por muchos seguidores, la cuarta transformación, uno tiene que pensar en la transformación que logró José Vasconcelos entre 1920 y 25. En 5 años, él logró prácticamente él solo reconstruir el país, destrozado por tantos años de guerra civil, a través de la educación pública, a través del Fondo de Cultura que está aquí al lado, de tratar el país
como un conjunto de artistas e intelectuales populares. Ese logro es legendario y podemos resucitar ese espíritu optimista y artístico y progresista aquí en México en este momento. Es un momento detonante y me alegra también poder compartir una nueva que recién se estableció y es que Pretextos va a participar en el sistema de educación de las escuelas normales a partir de este diciembre. Todavía logramos empezar en 2019 con un acuerdo que hicimos con el director de las normales, Mario Chávez. Entonces, estamos preparados porque hemos estado en México ya 10 años, una década, poniendo semillas para el proyecto que ahora puede despegar y alegrar a la gente, no solamente instruir. Los neurólogos nos han enseñado por 20 años ya que sin placer no se aprende a profundidad, porque uno no tiene el ahínco para quedarse con las materias difíciles si no son placenteras. Y tenemos que tomar en cuenta esa enseñanza si queremos ser maestros eficaces y enseñar de verdad. Hay que involucrar al estudiante por su propia voluntad y placer. Y el arte tiene la virtud de convertir las cosas difíciles en las más placenteras. ¿A qué artista le gusta una cosa que no sea desafiante? El rapero busca metáforas raras. El arquitecto trata de caber en los espacios que se le den, ¿sí? Y si nosotros introducimos a los muchachos y las muchachas en esos retos artísticos, no hay desafío que no puedan resolver. Entonces, eso es. Soy discípula también de los filósofos de la estética decimonónicos, y eso parece ser muy de Torre de Marfil, pero no lo es, tenemos que rescatarlo también. A Immanuel Kant, pero más que él, Friedrich Schiller. Schiller hizo como respuesta a la Revolución Francesa cuando se había convertido en terror. Toda la vida había sido revolucionario. Los franceses lo llamaban citoyen, él era muy orgulloso de ser jacobino, pero cuando recibió la noticia de que los jacobinos le habían cortado la cabeza al rey, se sentó con el corazón partido, porque sabía que muchas cabezas iban a rodar y muchas injusticias junto con las justicias se iban a cometer. Y se sentó a escribir, ¿qué cosa? Las cartas de la educación estética del hombre. La respuesta a la violencia es una educación estética. Hacer reconocerse uno como artista en potencia, que se inventa maneras de salirse del conflicto, que no tenga que responder a la violencia con otra violencia. Esa es la responsabilidad de un ciudadano moderno. Entonces dice con medio chiste al principio del libro, usted pensará, querido lector, que escribir sobre la educación estética está fuera de lugar en este momento tan terrible, pero no lo es lo más urgente. Y eso es lo que tenemos como guía en este momento de construcción y reconstrucción y de enfrentamiento a la violencia con otra cosa que no lo sea. Bueno, en agentes culturales tenemos aliados en todo el mundo. En todo el mundo son catedráticos en las universidades, son maestros, son líderes políticos. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en torno a la reparación simbólica, porque trabajamos tanto en Colombia como en México. En Colombia ya tenemos una fundación colombiana de agentes culturales y queremos establecer una en México también, porque si trabajamos a buena escala, como lo hacemos en Colombia,
tenemos que anunciarnos como nacionales. Y yo seré un recuerdo y los colegas mexicanos lo llevan. Los aliados se presentan cuando tenemos un proyecto en marcha. Eso es lo que hemos aprendido de muchos líderes. Uno necesita un proyecto y la gente dedicada a ese proyecto pues se alía. Y después se aleja por un tiempo y vuelve. El mecanismo para mantener la red viva es nuestro sitio web, y les recomiendo, si tienen interés, que vean Cultural Agents, todo corrido en inglés, .org. Y el sitio web de Pretextos también en inglés es pret-texts.org. Y en Cultural Agents van a ver el calendario, las oportunidades, se pueden inscribir para recibir el boletín que anuncia eventos por hacer y eventos ya hechos. Inscríbanse, necesitamos cada vez más agentes culturales, porque si las universidades siguen produciendo intelectuales que no hagan aportes prácticos al mundo, para mí eso es un ejemplo de la mala fe. O sea, estudiar problemas y beneficiarse de ese estudio sin cambiar nada es la mala fe, es aprovechar los problemas de otros. Entonces, tenemos cada vez más aliados en los Estados Unidos y en otras partes de las Américas. Hay un movimiento en las universidades que se llama Humanidades Públicas, donde los humanistas se salen de la Torre de Marfil y se involucran en la vida cotidiana de su alrededor. Lo que yo propongo desde agentes culturales y desde los colegas en agentes culturales es más diálogo entre lo que se aprende en la universidad y lo que se aprende fuera, para mejorar lo que hacemos en la universidad y volver a aportar en la comunidad. Eso Gramsci lo llamaba praxis. Y Gramsci, Antonio Gramsci, es el santo patrón de agentes culturales. Si uno quiere hacer cambios verdaderos y duraderos, no es a través de la economía ni de la política, sino a través de la cultura. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.